tardes otra vez. Vamos a iniciar la lectura de la conferencia número 8 dentro del grupo Reflexiones esotéricas sobre los problemas de la humanidad y sus soluciones, que lleva por título La jerarquía y el plan divino. Se compone de 7 apartados: la definición de la jerarquía, fundación y efectos de la jerarquía, el trabajo de la jerarquía y cómo está organizada, definición del plan divino, el plan que los maestros conocen y sirven y el plan de la humanidad. Definición de la jerarquía. En muchas tradiciones espirituales, principalmente orientales, se cree en la existencia de una sociedad de mentes iluminadas y organizadas, iluminadas por el amor y la comprensión, por una profunda compasión e inclusividad y por el conocimiento del plan de Dios, y que han sacrificado su propio proceso inmediato para ayudar a la humanidad. Esta sociedad de mentes iluminadas es llamada también la jerarquía planetaria, la gran logia blanca o la gran fraternidad blanca. La jerarquía espiritual está constituida por aquellos que han triunfado sobre la materia, que han superado la enfermedad y la muerte, y que han alcanzado la maestría de la totalidad de la evolución humana. Se caracterizan por un amor permanente que actúa siempre por el bien de todos. Estos maestros o mahatmas ya no están centrados en la conciencia individual, sino en la conciencia colectiva. Ellos están en contacto con el plan de Dios para el planeta y se encargan de llevarlo a cabo inexorablemente a través de extensos ciclos de tiempo. La fundación de la jerarquía en el planeta. La jerarquía espiritual del planeta o quinto reino de la naturaleza fue instaurada en la Tierra hace unos 18 millones de años, durante la segunda mitad de la época lemuriana. Este hecho, el más importante en lo que a la evolución espiritual del planeta se refiere, tuvo su origen en la decisión del logos planetario, lo que los científicos llaman Gaia, de tomar un cuerpo físico a fin de completar su expresión. Respondiendo a este gran deseo y debido a ciertas vinculaciones kármicas de difícil comprensión para nosotros, un gran iniciado de la cadena de Venus, conocido como Sanat Kumara, el anciano de los días o el señor del mundo, estableció contacto e identificó su aura espiritual con el aura etérica del planeta y encarnó en ella tomando cuerpo. Desde entonces permanece con nosotros. Juntamente con el anciano de los días vino un grupo kármico y otros 6 kumaras que representan los 7 centros de la cabeza en el hombre. Efectos de la fundación de la jerarquía. La decisión del logos planetario de tomar un cuerpo físico, además de estimular el proceso evolutivo y estimular la mente incipiente en el hombre animal, trajo como consecuencia 3 hechos importantes y trascendentes. En primer lugar, el enlace kármico de la Tierra, a través de 4 grandes kumaras, o los 4 grandes señores cósmicos que conocemos como los señores del karma. En segundo lugar, la introducción dentro del ser humano de los ángeles solares, seres perfectos en su esencia, porque alcanzaron la iniciación de adeptos en otro universo anterior. Representan el papel de grandes intermediarios entre el hombre inferior, la personalidad en los 3 mundos y la tríada espiritual o los 3 aspectos de la mónada. Sujeto el ser humano a las leyes del tiempo, hubiera tardado muchos millones de años antes de llegar a su estado actual de evolución. La intervención de los ángeles solares trajo del plano mental cósmico el fuego de Mana, la mente. Estos prometeos del cosmos cogieron el fuego mental y lo transportaron al cerebro, incorporándolo a los hombres animales. Y desde entonces el hombre accedió a la gloria de la mente. La implantación en la Tierra
del sistema iniciático o apertura del portal de iniciación para los seres humanos. Durante épocas, después de su inmediata fundación, el trabajo fue lento y desalentador. Transcurrieron miles de años, apareciendo y desapareciendo razas humanas en la Tierra, antes de ser posible delegar el trabajo realizado en algunos iniciados de primer grado. Pero a mediados del transcurso de la cuarta raza raíz, la Atlante, sobrevino un acontecimiento que hizo necesario un cambio en el método jerárquico. Se abrió la puerta para los miembros de la familia humana que se hallaban dispuestos a someterse a la disciplina necesaria y hacer el esfuerzo requerido para permitirles entrar en el quinto reino espiritual. De este modo, las filas de la jerarquía podían llenarse con miembros de la humanidad terrestre, capacitados para ello. Esta puerta se denomina Portal de la Iniciación y aún permanece abierta con las mismas cláusulas que fijó el Señor del mundo en los días atlantes. Dichas cláusulas se describen en el libro Iniciación humana y solar de Alice Bailey. Otra consecuencia del advenimiento de la jerarquía planetaria consistió en un desarrollo similar, aunque menos conocido, en todos los reinos de la naturaleza. En el reino mineral, por ejemplo, algunos de los minerales o elementos recibieron un estímulo adicional y se hicieron radiactivos, y tuvo lugar un misterioso cambio químico en el reino vegetal. Nacieron las flores. Esta jerarquía de hermanos de la luz existe aún y el trabajo prosigue constantemente. Todos tienen existencia física, ya sean cuerpos físicos densos, tal como lo hacen muchos de los maestros, o bien cuerpos etéricos, tales como los que utilizan los más excelsos auxiliares y el Señor del mundo. La sede de esta gran logia blanca se halla en Shambhala, un centro espiritual en el desierto de Gobi, llamado en los libros antiguos la Isla Blanca. Varios maestros que tienen cuerpo físico viven en los Himalayas, en un lugar recluido llamado Shigatse, lejos de los caminos de los hombres, pero la mayor parte están diseminados en todo el mundo y viven de incógnito, como desconocidos en diferentes lugares y en distintas naciones. Aunque cada uno en su propio lugar constituye un punto focal para la energía del Señor del mundo, demostrando ser en su medio ambiente un distribuidor del amor y de la sabiduría de la deidad. Asimismo, actuando como miembros de la jerarquía, existe gran número de seres llamados ángeles por los cristianos y devas por los orientales. Muchos de ellos han pasado hace tiempo por la etapa humana y actúan ahora en las filas de la gran evolución, llamada evolución débica, paralela a la humana. Los devas, que colaboran en el esfuerzo jerárquico, se ocupan, por lo tanto, del aspecto forma, mientras que los otros miembros de la jerarquía se ocupan del desarrollo de la conciencia dentro de la forma. En resumen, el propósito se establece en Shambhala, la jerarquía de los maestros establece el plan y este plan es realizado por la humanidad. El trabajo de la jerarquía y cómo está organizada. Esta jerarquía de seres espirituales tiene 4 líneas de acción predominantes, que a nivel muy general son: desarrollar la autoconciencia en todos los seres, primeramente en el hombre; desarrollar la conciencia en los 3 reinos inferiores; transmitir la voluntad del logos planetario a través del desarrollo de la conciencia grupal y la hermandad; y por último, dar ejemplo a la humanidad. Esta jerarquía está compuesta por quienes han triunfado sobre la materia y han llegado a la meta por el mismo camino que siguen hoy los individuos. Han hollado cada paso del sendero del sufrimiento, han pasado por todas las experiencias, han superado todas las dificultades y finalmente han triunfado.
La jerarquía está organizada en tres divisiones principales o departamentos. El primer departamento tiene la responsabilidad del progreso político mundial y trabaja el primer rayo de voluntad y poder. El segundo apartado tiene la responsabilidad de la enseñanza en sus tres aspectos: educación, religión y sanación, y trabaja a través del segundo rayo de amor-sabiduría. Y el tercer departamento es responsable del progreso económico, industrial, de las relaciones laborales y de capital, de la ciencia, las finanzas, la cultura y las artes, siendo el más amplio de los tres, y trabaja con el resto de rayos: tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo rayo. Al frente de los tres departamentos de la jerarquía están los tres grandes señores. En el primer departamento el Manú, que en la actualidad es el Manú Vaivasvata. En el segundo departamento el maestro o instructor del mundo, que en la actualidad se conoce como Maitreya o el Cristo. Y en el tercer departamento el Mahashoja, o señor de la civilización. En la actualidad su jefe es el maestro Rakoczy, más conocido como maestro Saint Germain. Los tres departamentos de la jerarquía están divididos en 7 grandes grupos o arcas, cada uno bajo los poderes de los 7 rayos. Existen en el planeta 7 ashrams principales y 49 de secundarios. Definición del plan divino. El plan es esa parte del propósito divino que puede expresarse en el planeta, en cualquier momento o época particular, en tiempo y espacio. Ese propósito del logos planetario solo es conocido íntegramente por Sanat Kumara, o el anciano de los días. Ni siquiera los maestros lo conocen totalmente. Los maestros trabajan de acuerdo con ese plan y son conocidos como los custodios del plan. El plan es para todos los seres humanos de todas las partes del mundo. Los maestros trabajan de acuerdo a la ley divina y nunca coaccionan ni presionan a la humanidad, ya que la libertad individual, y en particular la libertad mental, nunca se viola. El plan puede compararse con el patrón o campo electromagnético sobre el cual se construye todo, pero este gran patrón no es estático, es un patrón dinámico y que está en constante evolución, sujeto a cambios. Existe un plan divino en todos los niveles: cósmico, solar y planetario. El plan para nuestro planeta y para la evolución de todos los reinos de la naturaleza se conoce íntegramente en Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Este centro, donde reside Sanat Kumara, se encuentra en el desierto de Gobi, en el nivel etérico más elevado. El plan que los maestros conocen y sirven. La voluntad del logos planetario se transmite a la jerarquía y es el plan que los maestros conocen y sirven. Una realidad que a veces olvidamos es que los ángeles solares son miembros de la jerarquía y están informados sobre el plan. Así, cada ángel solar se erige como el representante del plan divino en cada uno de nosotros. Como guardián de nuestro karma individual, el plan se les confía a ellos porque su naturaleza es amor puro. La jerarquía, en sus grandes reuniones y conferencias cíclicas, van adaptando y modificando el plan divino para la humanidad y los reinos inferiores. Modifican el plan era tras era, de acuerdo al progreso de la humanidad, las nuevas energías entrantes, el progreso de la jerarquía y las nuevas necesidades planetarias que van surgiendo. Normalmente, la jerarquía celebra 2 conferencias en un siglo. En el siglo pasado se reunieron en 1925 y en 1975, pero a veces hay conferencias especiales debido a acontecimientos importantes, como ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial. Los maestros y sus ashrams
meditan profundamente sobre las impresiones que les llegan a través de los contemplativos divinos, llamados nirmanakayas, que son los intermediarios entre Shambhala y la jerarquía. Del mismo modo que el nuevo grupo de servidores del mundo es el intermediario entre la jerarquía y la humanidad. Después de que el plan es formulado por la jerarquía, se divide en 7 secciones y es presentado al responsable de cada área. Se consideran fechas, ciclos, condiciones, obstáculos, ayudas a tener en cuenta, etc. Todo esto para que el plan avance con la menor resistencia y sin demasiado desperdicio de energía. El programa jerárquico se construye de tal manera que en cualquier momento se puede ajustar y modificar sin perder su esencia. En relación con la humanidad, lo que necesita saber en la actualidad es la comprensión de que existe un plan que se está desarrollándose a través de todos los acontecimientos mundiales y de todo lo que ha ocurrido en el pasado histórico del ser humano. Todo lo que sucede en verdad está de acuerdo con ese plan. El plan para la humanidad. El plan para la humanidad se divide en 7 ramas del quehacer humano: política, enseñanza y curación, filosofía, arte y cultura, ciencia, religión y economía y finanzas. Desde el punto de vista de la humanidad común, que piensa en términos de felicidad terrena, el plan debería ser una cosa placentera, que haría la vida más fácil. Pero para la jerarquía espiritual, el plan va mucho más allá e involucra esos arreglos o circunstancias que elevarán y expandirán la conciencia del género humano y, por tanto, les permitirá descubrir los valores espirituales por sí mismos y hacer los cambios necesarios libremente. De forma muy resumida, puede decirse que los objetivos inmediatos del plan para la humanidad son, en primer lugar, elevar el nivel de la conciencia humana, de manera que los hombres y mujeres inteligentes y reflexivos estén conscientemente en contacto con el mundo de las ideas y el reino de la intuición. Esto significa que podrán ser orientados hacia la realidad. Los hombres y mujeres comunes ya no enfocarán definitivamente su atención en el mundo de las emociones, en el que hasta ahora han vivido, y comenzarán a vivir más a menudo en su naturaleza mental y a pensar con mayor claridad e inteligencia. En segundo lugar, el esclarecimiento de la situación internacional. Este es el segundo objetivo de quienes desarrollan el plan. Es necesario que cada nación se dé cuenta de 2 aspectos. A. La importancia de ocuparse de sus propios asuntos y problemas internos, de embellecer la vida nacional mediante el orden, la estabilización y sobre todo la libertad. Cada nación debe ajustarse internamente a la paz. Esto no debe consumarse por medio de las fuerzas armadas de algún grupo poderoso, sino considerando inteligentemente las necesidades del pueblo, sin exceptuar ningún sector de la vida nacional. B. La necesidad primordial de que cada nación comprenda su responsabilidad hacia las demás naciones y la interrelación que existe en todas las partes de la vida de nuestro mundo. Esta comprensión producirá un intercambio recíproco en el campo económico, siendo actualmente el más importante, pues casi todos los problemas y diferencias se basan en la situación económica. Por lo tanto, en el problema mundial actual es mucho más importante solucionar antes la situación económica que las rivalidades políticas y las ambiciones egoístas, individuales y nacionales. En tercer lugar, fomentar la idea de formar grupos que tengan como base la comprensión, la interrelación y la buena voluntad grupal. Estos son los ideales de ese grupo subjetivo
que trabaja en el plano físico denominado el nuevo grupo de servidores del mundo. Si dichos ideales llegan a materializarse, este nuevo grupo proporcionará un núcleo para ese futuro grupo mundial, que unificará gradualmente a todos los seres humanos en pro de la verdadera hermandad. El método de este grupo es la educación. Moldearán la opinión pública y fomentarán las correctas relaciones humanas a través de la buena voluntad y su ejemplo de amor y servicio. Otro objetivo importante del plan, que se materializará posteriormente cuando las condiciones mundiales hayan mejorado, es el surgimiento de ese grupo de almas que actuará en el plano físico, del cual el nuevo grupo de servidores del mundo es el representante externo. Esta aparición puede denominarse el segundo advenimiento de Cristo y sus discípulos, la exteriorización de la jerarquía o la aparición de los maestros de la sabiduría. Así se restablecerán en la tierra los antiguos misterios y se intuirá de nuevo la orden de la iniciación. Todas las personas de buena voluntad y los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo tiene lugar en cada uno de los 7 sectores del plan divino. A través de este grupo debe realizarse el plan, y si trabajan con el deseado altruismo y sabiduría y demuestran la destreza necesaria en la acción, eventualmente obtendrán mucho poder. Un poder basado en la inteligente buena voluntad, en la correcta comprensión de la hermandad y en la determinación de lograr el bien de todos y no el bien de ciertos sectores de la vida nacional. De allí que recalquen constantemente la necesidad de pensar en términos de buena voluntad hacia todos. Finalmente, os ponemos 4 libros de bibliografía para todas aquellas personas que quieran ampliar el tema tratado en esta conferencia. Uno es Los Maestros de la Gran Logia Blanca, de Michel Coquet. El segundo, el que hemos denominado anteriormente Iniciación Humana y Solar, de Alice Vale. En tercer lugar, La Jerarquía y el Plan, de Torkom Saradadarian. Y en último lugar, El Plan Divino, de Jeffrey Barbaborka. Este grupo de conferencias que estamos realizando, titulado Reflexiones esotéricas sobre los problemas de la humanidad y sus soluciones, se enmarca dentro de este esfuerzo global para pensar de esta forma amplia y es parte de la técnica necesaria para expandir la actual conciencia humana y llevarla de la conciencia individual a la conciencia grupal. Podéis apuntaros y seguir nuestras conferencias en la web de la VTT Barcelona Basanta o en Facebook. Muchas gracias por vuestra atención. Recordaros que estas conferencias son fruto de un trabajo grupal sin el cual no sería posible la realización del mismo. Ahora dejo de compartir y os abriré los micros para que podáis formular vuestras preguntas o quien lo prefiera las puede abrir en el chat. Vale, pues ya podéis abrir los micros. Si me permitís, hace un tiempo una persona me mandó unas preguntas en relación justamente con la clase de hoy
y entonces voy a empezar por ellas antes de que continuéis vosotras y vosotros con las preguntas. Esta persona me preguntaba, dice, en el plan divino ¿constan las desviaciones? ¿Están previstas las desviaciones? No. Mi respuesta es que dentro del plan divino no están previstas las desviaciones. Es decir, ya hemos dicho que el plan divino es como un patrón en la mente del logos planetario, pero ese patrón no es estático, es dinámico. Entonces, a medida que se van produciendo determinadas circunstancias, retrasos, desviaciones, el propio plan pues va haciendo las propias correcciones a través de todos los seres espirituales que están cooperando conscientemente con el plan divino. Con lo cual, no están previstas las desviaciones, pero el plan divino, evidentemente, pues va haciendo aquellas correcciones sobre la marcha para que al final de todo el proceso evolutivo, el plan divino se pueda cumplir. Lo que sí está previsto y está bien diseñado es el final, pero todo el recorrido no está digamos, diseñado ya, sino que sobre la marcha ese plan se va desarrollando y se van haciendo esas propias correcciones. Luego preguntaba esta persona, ¿el pecado original está relacionado con la desviación? Bien, ya he dicho que no hay desviaciones, sino que el plan divino sigue su curso como ese patrón que se tiene que ir materializando a través de los extensos ciclos de tiempo. Entonces, el pecado original es un concepto teológico de la tradición judeocristiana. Pero desde el punto de vista de la sabiduría esotérica, de la filosofía perenne, no existe el pecado original. No existe el pecado original porque el pecado en sí mismo tampoco existe. Solo existe crecimiento, solo existe en el cosmos aprendizaje, crecimiento, evolución, y gracias a las tres leyes divinas que sí que permiten realizar todos los ajustes, que es la propia ley de evolución, la ley de causa y efecto y la ley de reencarnación, pues a través de estas tres leyes divinas se va acompañando todo el proceso evolutivo. Y la última pregunta que me hacía esta persona era que si la reencarnación comienza con esta desviación. ¿El plan divino tenía que funcionar sin las reencarnaciones? No. Sí. La ley de reencarnación forma parte de la propia, de una de las leyes más importantes divinas, y por tanto, para la evolución de los seres humanos, del reino humano, está previsto que funcione la ley de reencarnación y la ley de causa y efecto, que trabajan simultáneamente. Por tanto, en el plan divino existe, evidentemente, la ley de reencarnación, y forma parte de esas tres leyes. Hay algunas más, pero de las tres leyes más importantes, pues para que todo el proceso evolutivo se lleve adelante. Bien, estas eran las respuestas que quería darle a esta persona, y bueno, os dejo la palabra por si tenéis más preguntas en torno al tema de hoy, que es un tema importante, porque de alguna manera todos y todas intentamos de una manera consciente dar esos pasos en nuestra propia vida para irnos acercando hacia ese siguiente paso evolutivo que tenemos por delante,
venimos del reino animal, ahora estamos en el reino humano, en el cuarto reino, y cuando acabemos todas nuestras experiencias en el cuarto reino humano, pasaremos al quinto reino, al reino espiritual que se llama o el quinto reino de las almas liberadas. Por tanto, es un tema que nos afecta directamente porque las personas que ya han tomado en sus propias manos su propia evolución, pues de alguna manera están dando esos pasos conscientemente, enfrentándose a sus propios conflictos, a sus propias debilidades, a sus propias limitaciones, a su propia falta de evolución y a sus propios espejismos, y todo eso forma parte de ese aprendizaje. En definitiva, todo es aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje no hay ningún camino igual. Cada uno de nosotros y de nosotras tiene su propio camino de aprendizaje, aunque todos estamos caminando por el mismo sendero. Ese sendero de evolución que va desde el reino humano, del cuarto reino, al quinto reino espiritual, el de las almas liberadas. Por eso es un tema importante y que pues siempre tenemos que estar ahí pensando y meditando sobre cuál es nuestro siguiente paso a dar. Porque tenemos un pasado, hemos llegado hasta aquí y tenemos ciertos pasos por delante. Y eso es lo que tenemos de vez en cuando que pensar, cuál es nuestro siguiente paso adelante en nuestro camino espiritual. Y ahora pues os dejo la palabra. Pepa. Bueno, primero de todo, Valentín, un agradecimiento profundo por esta clase y que yo también pienso que es súper importante y espero que me ayude a comprender aún cositas que me han quedado un poco colgadas. Gracias por las respuestas de las anteriores preguntas. Yo quería, me gustaría mucho entender el porqué del plan divino, ¿no? Entonces, ahora yo te digo lo que yo he llegado a entender, pero no sé si es esto exactamente, ¿no? El porqué. Cuando estamos en el estado de existencia pura, me imagino que somos, pero no sabemos qué somos. Y por eso venimos a experimentarnos en la forma, para podernos darnos cuenta de quiénes somos. Venimos a vivir de alguna manera el par de opuestos, la dualidad, me imagino yo, ¿no? Para experimentar los contrarios de lo que en esencia somos. Y nos hace falta este pensamiento de separación, que no existe, pero que la pensamos, ¿no? Porque si no, no podríamos entender, no sé, por ejemplo, cómo se entiende la generosidad si no se experimenta la avaricia, o cómo se entiende la luz si no existe la oscuridad, ¿no? Y volver a contactar con nuestra esencia, es decir, olvidar para darnos cuenta de quiénes somos realmente. Vivir la dualidad para comprender que somos amor. ¿Esto sería el objetivo del plan divino? El objetivo del plan divino tiene que ver con el crecimiento de la consciencia. No solo del reino humano, sino de todos los reinos de la naturaleza. El plan divino lo que busca es el crecimiento y la expansión de la consciencia de todos los seres dentro de nuestro círculo no se pasa, que es la Tierra. Entonces, esa es su principal misión. A medida que la conciencia crece y se expande, la forma
o la apariencia en todos los reinos, el humano y los inferiores, también va evolucionando como consecuencia de la evolución de la conciencia. Por eso, lo más importante siempre es la consciencia, que es el alma. La conciencia es otra palabra para definir el alma, es ese principio imperecedero que reside dentro de cada forma, de cada apariencia. Entonces, ese es el objetivo primordial del plan divino. Ampliar e impulsar el crecimiento constante y continuo de la conciencia en cualquier reino de la naturaleza. Pero cuando estamos... Perdón. Sí, dime. Pero cuando estamos en el estado de pureza total, cuando estamos en el trasfondo, en este estado del trasfondo, de la existencia pura, nos hace falta vivir este crecimiento de conciencia. Allí ya somos parte de Dios, sintiendo que somos parte de Dios, ¿o no? Vamos a ver. La existencia con mayúsculas son palabras mayores, pero muy mayores. Entonces, para llegar a ese estado, antes hay que pasar por el crecimiento de la consciencia. Ya. Pero ya estábamos antes, ¿no? En este estado. Bueno. Antes de que apareciera, antes de que se originara la idea. Sí, pero... de la creación. Sí, pero vamos a ver. El mejor ejemplo que nos ponen es el ejemplo de la vida humana. Un niño recién nacido es virginal y viene de ese estado puro. Pero ese niño no puede defenderse él solo, ni tiene capacidades desarrolladas. Tiene que ir desarrollando y expresando todo el potencial que lleva dentro. Entonces, ese niño sí que es virginal, pero es inconsciente. Entonces, necesita crecer y pasar por todas las experiencias humanas, habidas y por haber, en los mundos de materia, para que ese bebé pueda convertirse realmente en un adulto plenamente consciente. Y de aquí es el viaje que hace todo ser humano, que viene del plano divino, de la mónada, somos una chispa divina, monádica, pero que no tenemos la capacidad de influir en los mundos inferiores al plano monádico, como un bebé. De aquí que esa mónada, esa chispa divina, tenga que sumergirse dentro de los mundos inferiores al suyo, el plano átmico, el plano búdico, el plano mental, el plano emocional y finalmente el plano físico, y que tenga que hacer toda esa inmersión en la materia para poder expresar y manifestar con plena conciencia todo lo que lleva adentro. Así el bebé se convierte en un adulto. Nosotros somos algo parecido a un bebé y estamos en ese proceso de convertirnos en un ser adulto. El bebé no tiene conciencia. Será virginal, y lo es, pero no tiene conciencia, tiene que desarrollar esa conciencia. Por eso la semilla tiene que enterrarse en la materia, en la tierra, para poder extraer todas sus cualidades innatas, inherentes dentro de ella, como el germen de la semilla, y al final transformarse en un árbol. Entonces la semilla se ha de transformar en un árbol. El bebé se tiene que transformar en un ser adulto. Y ese es nuestro estado, digamos, virginal, que tú llamas de la existencia pura. Pero seguimos teniendo en ese proceso conciencia siempre, y esa conciencia hay que irla expandiendo
ir haciendo que crezca, ¿no? De una manera continua, y eso constituye lo que se llama el sendero espiritual. Pero somos una idea mental de Dios, ¿no? No somos una idea mental, somos un hijo o una hija de Dios. No somos una idea mental. No, la creación, quiero decir. Somos una chispa, una chispa divina de su propio ser, que no está descolgada de él, sino que siempre está unida a ella. Entonces somos un hijo o una hija de Dios con todos sus atributos, pero el Padre o el Logos planetario o el Logos solar están más evolucionados que nosotros en conciencia. Por eso siempre decimos que no hay diferencia entre ningún ser en el universo. Todos los seres en esencia somos iguales, en esencia, pero no en conciencia. Pero la creación sí que es una idea de Dios, ¿no? En general. Bueno, es una idea de Dios, es más que una idea de Dios. Es un pensamiento. Pero es más que un pensamiento. Porque Dios, digamos, a sí mismo se sacrifica, pues limitándose a sí mismo, haciendo que aparezcan todas esas chispas divinas que forman parte de él mismo. ¿Y por qué se sacrifica, por favor? Se sacrifica porque... ¿No estaba bien así, sin desplegar las chispas divinas? ¿Por qué tiene una madre y un padre un hijo? Estaban bien, ¿no? Unos padres están de maravilla, ¿no? Solteros, ¿no? Juntitos, ¿no? ¿Y por qué se sacrifican y tienen un hijo o una hija y lo tienen que educar, cuidar, alimentar? ¿Por qué? ¿Porque son masoquistas? No. Lo hacen por una necesidad inherente de la vida misma de dar la vida a otros seres para que aparezcan. Pues supongo que es lo mismo, es un misterio, Pepa. Vale. Es por amor. Esencialmente es por amor, por ese deseo amoroso de querer compartir la vida con otros seres. Entonces sí tenemos que buscar analogías con, si es posible, con la vida humana. Me van muy bien. Muchas gracias. No tengo alguna otra pregunta, pero me parece que es mejor que pare y deje paso a mis compañeros. ¿Sí puedo? Sí. ¿Puedo? Sí, Luis. Buenas tardes. El proceso en la forma, retomando el comentario que has hecho sobre el bebé, el proceso en la forma está claro, ¿no? La inconsciencia de la forma evoluciona. El camino ascendente desde lo denso a lo sutil parece lógico e incluso atractivo, ¿no? Pero hay proceso inverso. En el plan divino existe la concepción del proceso inverso, que de lo sutil, desde la mónada, se llegue a controlar y a vivir en la materia sin que solamente sea un vehículo que tenga que ser eliminado. Se trata de traer la pureza del pensamiento de Dios, me bajo un poquito después, y traerlo a la materia, es decir, el mismo viaje de ascenso que la mónada, lo más sutil de la creación, experimente esa pureza, pero en la forma. Eso, digamos, que sería muy atractivo, porque lo otro parece tan lógico que parece un ejercicio poco ambicioso, ¿no? Parece que tenga más interés desde mi punto de vista el que desde lo sutil se llegue a vivir en la forma con la misma sutileza y el mismo amor que en el viaje ascendente, ¿no? Se trata de traer
el amor incondicional a la forma, traer el amor incondicional a la materia, o eso está, digamos, desestimado por imposible. Sí, eso no está contemplado. No existe. No existe porque el propio camino evolutivo conduce lo más elevado hacia la materia. Y una vez que eso tan elevado que somos queda sumergido dentro de la materia tiene tal poder formidable que olvidamos quiénes somos, olvidamos nuestras capacidades, olvidamos todo. Esa es la parábola del hijo pródigo. Sí. Y entonces tiene que realizar obligatoriamente el ser humano el viaje de vuelta de la materia al espíritu, y en ese proceso va recuperando todas sus capacidades, pero de una manera más consciente, y desarrolla todos esos poderes que tiene dentro del ser humano, que los tiene dormidos. Entonces, hay que hacer sí o sí ese viaje del espíritu a la materia y de la materia al espíritu, y no hay posibilidades de hacerlo de otra manera. Ya, pero ya, sí, perdona, ya se ha producido, ¿no? Los seres que tienen ya unas civilizaciones que el alma ya controla absolutamente la materia y están encarnados por propia voluntad, ya viven en la materia de forma casi divina. Ese proceso que ya se ha hecho, ¿por qué no puede estar dentro del plan divino la generalización de ese proceso que ya está hecho? Eso ya está hecho. Cuando el alma toma posesión de la personalidad, la controla, ¿no? Eso nos has explicado tú en otras lecciones. Sí, sí. Pues si eso se replica permanentemente, el alma podría vivir en la materia en estado de amor puro. Porque es que, si no, ya estábamos bien así. Ya estábamos bien como estábamos. ¿Para qué ese viaje de sufrimiento y de evolución para volver a donde estábamos ya? Si ya estábamos ahí, si ya somos chispas crísticas, ¿para qué toda esa historia? Es decir, no estoy tratando de implantar una nueva teoría sobre la creación. Solamente quiero eliminar de mi curiosidad esa posibilidad, porque entiendo que si ya se ha producido con seres humanos que han logrado ese estado de pureza, y su alma ha controlado la materia y viven encarnados por propia voluntad, como bodhisattvas o como sea, para ayudar a la humanidad, están entre nosotros viviendo con un vehículo, pero con ese nivel divino o casi divino, ¿no? Por eso siempre me surge esa cuestión, ¿no? Eso es una parte. Y luego la otra, ya más breve, es que he oído muchas veces al maestro Kumar hablar de que tenemos que estar en presencia y observar. Que la acción, bueno, está bien, pero que todo sucede. Todo va a suceder. En ese sentido, ¿cuál es nuestro papel? Si todo va a suceder y la acción casi que distorsiona lo que tiene que suceder fatalmente para acoplarse al plan divino, nosotros, si tenemos mucha acción, podemos liarla mucho. Es mejor estar en presencia, basarse en tratar de las correctas relaciones humanas, la actividad de buena voluntad, y dejar que todo fluya, porque todo va a suceder. Bueno, ya está. Lo digo porque yo soy de acción. Soy de acción. Y como soy de acción, yo quiero a mí lo que me gusta es que me den faena, ¿entiendes? Entonces hay veces que digo, me voy a quedar quieto, porque si todo sucede, a ver si la lío. Y si tengo que tener la acción, quiero saber en qué dirección voy, ¿no? Bueno. Lo importante es, antes de actuar, hay que pararse un momento y reflexionar si eso que vamos a emprender intuimos que está de acuerdo con el plan divino. Ya hemos dicho que normalmente
los seres humanos al principio somos magos negros inconscientes porque creamos cosas, ¿no? Sin estar alineados con el plan divino. Por eso lo más importante es, evidentemente, estar alineados con nuestra propia alma y dejar que poco a poco surjan esas ideas desde nuestro interior, desde nuestra propia alma, y que sean ellas las que nos van inspirando para llevar adelante determinadas actividades y proyectos. Entonces, por eso es tan importante no actuar de una manera apasionada y no reflexionada, sino justamente tener esos espacios de reflexión, esos espacios de desapasionamiento, para que podamos ser inspirados por nuestra propia alma, que a su vez es la que recibe esas inspiraciones e ideas de los maestros, de la jerarquía. No las recibe la personalidad. La jerarquía solo funciona a través de nuestra alma. Por tanto, nuestro trabajo es estar alineados con el alma. Y cuando nos vengan ideas al cerebro, ideas luminosas, o sobre si eso conviene llevarlo a la manifestación, pues bueno, tampoco actuar rápidamente, sino que ser prudentes, tener paciencia, ver si esa idea se repite o no con el tiempo, para comprobar que eso realmente es una idea inspirada por nuestra alma. Si hacemos eso, entonces nuestros actos serán actos de magia blanca. Y todas las clases que estamos haciendo de la naturaleza del alma van en esa dirección. Nos enseñan cómo ser un día magos blancos para que solo podamos llevar a la manifestación pues aquello que está de acuerdo con el plan divino y de nuestra alma. Por eso tienes toda la razón. Pero hay que actuar. Hay que actuar, porque si caemos en la inacción, ya dicen todos los hombres sabios o mujeres sabias y el Bhagavad Gita, que es mejor actuar y equivocarte, porque eso al final te traerá una corrección, que no actuar, por si nos equivocamos. Entonces, ante la duda, es mejor actuar desde el máximo nivel de conciencia que tengamos, pero siempre es mejor actuar que no actuar. Y lo primero desestimado totalmente, Valentín. Lo del proceso inverso desestimado. No das ninguna opción, ni un poquito de buen rollo a eso. Nada. Porque es que ahora yo tengo la percepción de que estamos en una etapa preapocalíptica y que la consecuencia de todo el sufrimiento que va a venir en las próximas décadas debería tener como consecuencia la desaparición de una humanidad que ha tomado un sendero equivocado y la implantación de una nueva humanidad que estuviera ya conducida por las almas encarnadas en la materia. Esto es lo que no le das ninguna cancha a eso. No, eso llegará en el futuro. A esto es. Llegará en el futuro, pero antes la humanidad tiene que resolver los propios conflictos que nosotros mismos hemos creado. Claro, pero ya con eso me vale. Es decir, el futuro a mí no me preocupa porque somos eternos. Por lo tanto, si va a llegar, ya me espero, no pasa nada. Nos esperaremos, pero el final sí que es ese. El final sí que es poder vivir en la materia desde la más sutil espiritualidad. Claro, esa es la meta, pues ya está. Ya estoy del ser humano. Y los que han llegado ahí han hecho nuestro proceso, el mismo que nosotros, antes que nosotros. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué me había explicado mal? Porque no hay atajos, no hay atajos. No, claro que no. Esos son adelantados, digamos. Ya está, yo estoy contento ya. Son almas más antiguas. Gracias, Rodríguez.
Antes en la bibliografía que ha dado Rosa he puesto un libro que recientemente se ha editado que se llama El Plan Divino de Barborca. Era un libro que no estaba hasta ahora, está en inglés y es un libro muy recomendado para adentrarse dentro de las profundidades de lo que es el plan de Dios, el plan divino, pero está extraído de la doctrina secreta. Por tanto, las personas que ya están estudiando la doctrina secreta de Blavatsky, pues les llegará la inspiración de leer este libro en un momento u otro. Las personas que todavía no han entrado dentro del estudio de los libros de Blavatsky, pues mejor que no se lo compren, porque están todos esos conocimientos extraídos de la doctrina secreta de HP. Bueno, son las 8:18. Si Pepa Ninó quiere preguntar algo más. ¿Micro? Pepa, abre el micro, por favor. Perdón, Sí, Pepa. perdón. En la línea de la primera pregunta de Luis, y seguramente voy a hacer una pregunta redundante, ¿no? Pero no me ha quedado suficientemente clara. En el plan dices que no ha habido una desviación, pero mi pregunta es, ¿pero el plan desde el principio ya pretendía vivir la experiencia del dolor y del sufrimiento? Vivir en la materia desde el amor puro, alineados con nuestra alma, ¿no podría haber sido este el propósito y al final nos desviamos por otros caminos? Vamos a ver, el reino humano evoluciona esencialmente en el cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Entonces, ahí no podemos elegir. El ser humano evoluciona a través del dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Si ahora mismo fuéramos devas o ángeles, pues no tendríamos este problema. Los ángeles no evolucionan a través del conflicto y el dolor. Evolucionan los ángeles a través de la creatividad constante en la materia, a través de la construcción y la renovación de la materia. Son los constructores del universo y funcionan a través de la alegría y así evolucionan. Entonces, preguntarnos por qué hemos nacido como seres humanos, tú y yo, y por qué no hemos nacido como ángeles, pues es una pregunta que no tiene fundamento. Somos seres humanos, tú y yo hemos nacido como ser humano y por tanto, pues todo el reino humano se ve sometido a la ley del cuarto rayo, que es la armonía a través del conflicto, y evolucionamos justamente a través del ensayo y el error, y de esa manera, gracias a la ley de causa y efecto, pues vamos evolucionando y vamos aprendiendo. Alguna vez Kumar y otras grandes almas dicen que en cierta manera los ángeles nos envidian porque parece ser que el camino del cuarto rayo de la evolución a través del dolor tiene, digamos, como más mérito o tiene más implicaciones espirituales profundas que el camino de evolución de los devas o de los ángeles. Entonces, así son las cosas. ¿Por qué son así? Pues no te lo puedo decir. Yo no lo sé.
como tampoco puedo saber por qué hemos nacido tú, yo y los que estamos aquí en la clase como seres humanos y no hemos nacido directamente como seres angélicos. Somos seres humanos, estamos aquí y ahora, tenemos un largo pasado y tenemos que preguntarnos cuál es nuestro siguiente paso a dar. Eso es lo importante, ya lo he dicho antes. ¿Cuáles son mis siguientes pasos que tengo por delante? ¿Soy un aspirante espiritual? Simplemente que voy picoteando libros, conferencias y todavía no someto mi personalidad a una disciplina rítmica, ni medito diariamente, me estudio lo que quiero, o ya da un paso más y ya soy tal vez un probacionista que ya hace meditación cada día, estudia sistemáticamente cada día las escrituras sagradas, los libros espirituales, conscientemente me pulo el carácter continuamente. ¿En qué paso he estado? O tal vez ya eso lo he superado bastante y ahora estoy solo comprometido con servir al plan de Dios tal como yo intuyo y empiezo a crear diferentes actividades de servicio. Pues si es así y solo me ocupo de generar actividades de servicio para ayudar al plan divino tal como yo lo intuyo, pues estoy siendo un probacionista que ya está en la etapa siguiente. Y esa etapa finalmente nos conducirá un día a ser discípulos o discípulas conscientes del ashram del maestro. Y cobraremos esa conciencia de cuál es nuestro trabajo en los mundos sutiles cada noche dentro del ashram y veremos cuál es nuestra participación consciente dentro del trabajo ashrámico. Y eso forma parte del discipulado. Estamos en el discipulado. Y cada uno tiene que saber dónde está, si es aspirante, si es probacionista en sus inicios, si es probacionista ya más maduro, si empieza ya a interesarse profundamente sobre lo que es el discipulado aceptado y cómo lograr la conciencia de nuestra afiliación con el ashram y con el maestro y de nuestro grupo ashrámico, de todo eso que venimos estudiando dentro de las clases de naturaleza del alma. Pues eso es lo que nos tiene que interesar, porque eso describe cuáles son nuestros intereses. Y eso indica cuál es nuestro siguiente paso a dar. Por eso se recalca tanto que pensemos dónde estamos y cuál es nuestro siguiente paso a dar en el sendero espiritual. Ya, que pasa que también ayuda mucho, ¿no? Poderse responder un poquito de dónde venimos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos, ¿no? De dónde venimos, si lo entiendes un poquito, es como que te facilita y te da un impulso para ir para hacer el proceso de vuelta a casa, ¿no? Al hogar. A mí me ha servido muchísimo todo lo que has estado explicando, Valentín. Tengo otra pregunta que no sé dónde se puede encontrar esto. Hablamos de razas raíces, hablamos de civilizaciones, Lemuria, Lante, Aria, hablamos de Eras, Piscis, Acuario, pero todo esto tiene algún ensamblaje, todo esto. Es decir, no sé si me explico bien, ¿eh? En Lemuria, ¿qué raza raíz? ¿Qué era? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. ¿Esto está en algún sitio? Claro que está. No. Todo esto está en el tomo de la doctrina secreta de Blavatsky de Antropogénesis. Normalmente las personas que comienzan pues con las enseñanzas de Kumar o Krishnamacharya o con las enseñanzas de Alice Bailey, normalmente llega un punto que necesitan, como tú quizá estás ahora sintiendo, algo mucho más profundo. Y entonces inevitablemente sienten la inclinación espiritual para entrar a estudiar de manera sistemática la doctrina secreta de Blavatsky. Yeah. Esta obra ha sido la primera obra de difusión de la sabiduría eterna que ha dado la jerarquía a la humanidad y es la obra más importante
Luego tuvo que venir Alice Bailey durante 30 años con 25 libros para explicar lo que dijo Blavatsky. Y luego han venido... Cuesta un poco. Claro, pero nuestro cerebro también tiene que hacer esa gimnasia y ese esfuerzo para desenvolver esas espirillas de las que hablan los maestros, de las que se componen nuestras neuronas cerebrales. Entonces, nuestras neuronas cerebrales, sus átomos, tienen ahora 5 espirillas por estar en la quinta raza, pero tienen 7 espirillas que una vez que se desenvuelven nos capacitan para tener una intuición completa, para tener el conocimiento directo, para tener multitud de capacidades que han demostrado todos los iniciados e iniciadas, Blavatsky y todas las demás personas iniciadas. Por tanto, llega un punto en el que uno tiene que entrar dentro del estudio de la doctrina secreta, porque es la base, la piedra filosofal. Todo lo demás que se ha dado después de Blavatsky, de la doctrina secreta, ha sido como más sencillito y explica lo que explica Blavatsky en la doctrina secreta. Entonces, es un libro que yo lo recomiendo encarecidamente, los 6 volúmenes, emprender su estudio sistemático. Son unos libros que despiertan capacidades dormidas que tenemos por falta de evolución de nuestras neuronas. Si queremos ayuda, pues podemos seguir el ejemplo, lo que ha explicado Kumar o han explicado otros grandes iniciados, ¿no? Que tengamos la foto de Blavatsky antes de comenzar, que le pidamos a ella con una velita, le pidamos a ella que nos ayude y nos inspire para penetrar profundamente en la enseñanza de la doctrina secreta. Las claves de la doctrina secreta no están en el libro, están en ti. 100 personas al mismo tiempo leen la doctrina secreta, leen 100 doctrinas secretas y cada persona va a entender algo diferente. ¿Por qué? Porque la clave no está en el libro, está en ti, en tu nivel de conciencia. Por eso podemos pedir ayuda para que nos sea más fácil tener un ritmo, siempre cada día a la misma hora. No hacen falta que pueden ser 10, 15 minutos, nada más. Y eso traerá una gran inspiración, traerá también ayuda, no solo de esta gran iniciada y maestra en la actualidad, sino también traerá la ayuda de devas que nos van a inspirar. Cuando uno hace un ritual cada día a la misma hora con una velita pidiendo ayuda, al final acuden siempre devas de la sabiduría que nos ayudan y nos inspiran, nos abren la mente. Pero tienen que saber que cada día estamos allí, después de la meditación, a las 7:15, 15 minutos. Y lo tenemos que dejar muy claro. Allí estaré cada día con vosotros a las 7:15, 15 minutos. Entonces, esa es una manera esotérica de entrar dentro de la doctrina secreta y de entrar también en profundidad en cualquier libro espiritual. Pero uno al final tiene que llegar a estudiar, tiene que llegar a la doctrina secreta. Es el fundamento de todo, es el fundamento. Y allí, uno de esos libros es el libro de Antropogénesis, el origen del ser humano. Y allí se explica con detalle todos los detalles de las primeras razas, la primera, la Hiperbórea, la segunda, que era sutil, la tercera, la Lemuria, la Atlántida. Se habla del gran episodio, del cual hablaremos muy brevemente en el curso de los problemas de la humanidad, sobre el gran conflicto bélico que hubo entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, de los cuales aún estamos pagando algunas consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está en el libro de Antropogénesis de la doctrina secreta. Todo lo que hay, aparte de esto, han sido estudiosos de la doctrina secreta que han sacado o han reflexionado sobre lo que Blavatsky ha dicho.
Blavatsky ha sido la gran mensajera de la jerarquía. No ha habido otra como ella. Desde el siglo XIX. No ha habido otra. Hoy en día es un maestro de compasión, de quinta iniciación Blavatsky. Entonces, está para inspirarnos y la persona que está en el camino de la sabiduría tiene que llegar finalmente a la doctrina secreta de Blavatsky para dejarse inspirar y que las revelaciones se puedan ir produciendo desde dentro. Si tenemos esa actitud humilde, esa actitud de agradecimiento, esa actitud de pedir ayuda, ¿no? Pues nos van a ayudar. Por eso, todo lo que estás preguntando está en ese libro. Y eso te traerá una inspiración formidable, Pepa, porque entrar en todas esas enseñanzas, cosas que ocurrieron en el pasado, te ayuda a entender profundamente el presente actual y el futuro. Y entonces eso te da una confianza absoluta en la jerarquía, en Shambhala, en el plan de Dios, ¿no? Te da una confianza absoluta de que como hijos e hijas de Dios siempre estamos guiados de su mano y que no tenemos nunca que estar pesimistas. Yeah. Nace de ahí el verdadero optimismo. Entonces, yo lo sigo recomendando siempre que puedo, pero que lo hagáis vosotros, no que escuchéis las conferencias que puedo dar yo, que puede dar Josep, no, lo tenéis que hacer vosotras y vosotros. Porque en el esfuerzo es como se desarrollan las neuronas y se hacen más permisivas al influjo de la sabiduría superior de vuestra alma. Nuestra alma es un maestro en su propio plano. Y nuestra alma está junto al ángel solar, que también está continuamente ayudándola y protegiéndola. Por eso solo tenemos que siempre mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro y está bien, ¿no? Escuchar conferencias o ver vídeos o cosas, pero al final tenemos que hacer el esfuerzo por nosotros mismos, el esfuerzo. Y entonces la recompensa se multiplica por 1000. La recompensa se multiplica por 1000, Pepa, si hacemos ese esfuerzo. Muchas gracias. A lo mejor Silvia Montero quiere preguntar algo. Preguntar algo, no sé. O añadir algo, Silvia. Pues no sé tampoco. Yo pienso que sí, que es el trabajo personal el que, o sea, es leer las escrituras, las enseñanzas, pero a la práctica con uno mismo, con una misma, es lo que nos hace pues entender más, porque te vienen intuiciones, te vienen revelaciones, te viene una guía, te viene un amigo, te viene alguien, ¿no? Te va viniendo todo, ¿no? Entonces es compaginar pues el estudio con la práctica, ¿no? En la vida diaria, en las cosas que nos pasan. Y es lo que estaba pensando mientras estabas hablando, que sí, que hay me han encantado las preguntas de Pepa y la intervención de Luis, porque nos hace pensar, nos hace reflexionar y nos hace buscar dentro, ¿no? Y la conclusión es que cuando hay libros que lees y no los entiendes con la mente, pero te pueden inspirar si tú vas haciendo pues, la meditación, el intentar entender, el intentar trabajarte,
todo esto va haciendo que poquito a poquito vayas comprendiendo, ¿no? Bueno, es la experiencia que yo estoy teniendo, ¿no? De la práctica, que soy también práctica y activa, como decía Luis antes, de hacer cosas, ¿no? Entonces, de practicar conmigo misma y poner a prueba todo esto, ¿no? Entonces también, pues, que muchas gracias, Valentín, de verdad. O sea, A ti. Muchas gracias, Silvia, por tu aportación. de verdad que es muy enriquecedor así compartir. Bueno, pues ya faltan 10 minutos. Las clases las vamos a reanudar en el mes de octubre. Tendremos vacaciones 3 meses. julio, agosto y septiembre. Entonces, las personas que siguen el curso de la naturaleza del alma, yo les recomiendo que sigan la ley del ritmo y que sigan estudiando por su cuenta como mínimo una lección cada semana. Una lección cada semana. Hay que tener un ritmo. Quien pueda tener un ritmo mayor, pues adelante, pero si no, pues mi recomendación es que tengáis ese estudio semanal de una lección de la naturaleza del alma. Y sobre los problemas de la humanidad, pues seguiremos a partir del mes de octubre. Si alguien me quiere preguntar, como siempre estoy disponible, pues por correo electrónico y por alguna pregunta o cualquier cosa, pues estoy siempre disponible para vosotras y para vosotros. Bien, pues muchas gracias. Lo dejamos aquí. Que tengáis un feliz verano y